Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos aquí hoy. Espero que su día esté siendo fantástico o al menos, que este vídeo le ponga un toque de brillo extra. Hoy nos embarcaremos en un viaje al corazón de la vida de una figura que sin duda, ilumina la pantalla y cautiva nuestros corazones, Ander Zell. Pero no nos limitaremos a repasar su trayectoria profesional, sus proyectos recientes o los chismes que rondan por la prensa. No, hoy vamos a explorar una faceta mucho más profunda, más humana y, me atrevería a decir, más esencial, su amistad eterna. Vamos a hablar de esos vínculos inquebrantables que definen a Ande, esos lazos que resisten el paso del tiempo, la distancia y las turbulencias del mundo del espectáculo. Sí, vamos a sumergirnos en la importancia vital que tiene la amistad en la vida de Ander Zell, cómo la alimenta, la protege y la valora por encima de muchas otras cosas. Analizaremos algunos momentos clave que revelan la fuerza y la profundidad de estas relaciones, y cómo influyen tanto en su carrera como en su crecimiento personal. Creo firmemente que este es un tema universal que resuena con todos nosotros. Porque todos en algún momento de nuestras vidas, hemos experimentado la belleza y el poder transformador de una amistad verdadera. Todos sabemos lo invaluable que es tener a alguien que te entiende, te apoya y te acompaña en el camino, sin importar los obstáculos que se presenten. Pero antes de que nos adentremos en este fascinante tema, permítanme recordarles algo crucial. Si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Aquí encontrarán contenido de calidad sobre sus celebridades favoritas, análisis profundos de series y películas que los dejarán pensando, y muchas otras sorpresas que estoy preparando con mucho cariño. No olviden activar la campanita para recibir notificaciones y no perderse ni un solo vídeo. Y ahora sí, sin más preámbulos, sumergámonos en el fascinante mundo de las amistades de Ander Zell. Ander Zell, como todos sabemos, es mucho más que una actriz talentosa y una belleza deslumbrante. Es una figura pública que vive bajo el constante escrutinio de los medios, rodeada de cámaras, flashes y una avalancha de opiniones, tanto positivas como negativas. En este contexto, es fácil perderse en el torbellino de la fama, sucumbir a la superficialidad y olvidar lo que realmente importa. Sin embargo, Ande ha demostrado una y otra vez que, para ella, las relaciones genuinas, las conexiones humanas auténticas y las amistades verdaderas son un tesoro invaluable. No se ha dejado deslumbrar por el brillo efímero de la fama ni ha cambiado su círculo de amigos por conveniencia o ambición. Al contrario, ha cultivado sus amistades a lo largo de los años, demostrando que la lealtad, la confianza, el respeto y el cariño son pilares fundamentales en su vida. Una de las cosas que más admiro de Ande es su capacidad para mantener la humildad y la cercanía con sus amigos, a pesar de su éxito arrollador y su creciente popularidad a nivel mundial. No se ha dejado cegar por los halagos ni ha permitido que la fama la aleje de las personas que la conocieron y la amaron antes de convertirse en una estrella. Pensemos por un momento en sus amigas más cercanas. Por supuesto, no voy a revelar nombres específicos por respeto a su privacidad y a la suya, pero si observamos detenidamente las fotos y vídeos que comparte en sus redes sociales, especialmente en Instagram, podemos ver un patrón claro. Siempre la vemos rodeada de personas que la conocen desde hace mucho tiempo, amigas de la infancia que han compartido risas, lágrimas y sueños desde que eran niñas, compañeras de la universidad con las que ha pasado incontables horas estudiando y divirtiéndose, personas que han estado a su lado antes de que se convirtiera en un nombre reconocido en todo el mundo. Estas son las personas que la mantienen con los pies en la tierra, que la recuerdan quién es realmente, más allá de la imagen pública y los roles que interpreta en la pantalla. Son las personas que la conocen en su esencia, que la aceptan con sus virtudes y sus defectos, y que la apoyan incondicionalmente sin importar lo que pase. Son su ancla, su refugio seguro, su recordatorio constante de que la fama es efímera, pero la amistad verdadera es eterna. Y es que en el mundo de Ande la amistad no es simplemente un pasatiempo, una forma de socializar o una manera de llenar el tiempo libre. Es mucho más que eso. Es una fuente inagotable de fortaleza, un refugio seguro donde puede escapar del estrés y la presión del mundo del espectáculo, un espacio donde puede ser ella misma sin tener que preocuparse por las apariencias, las críticas o las expectativas de los demás. Sus amigos son su familia elegida, las personas con las que puede reír a carcajadas hasta que le duela el estómago, llorar a mares sin temor a ser juzgada, compartir sus sueños más ambiciosos y sus miedos más profundos, sin reservas ni filtros. Son las personas que la conocen mejor que nadie, que entienden sus silencios, que celebran sus éxitos como si fueran propios y que la levantan cuando se siente derrotada.
Creo que es importante destacar cómo Ande utiliza su plataforma, su influencia y su voz para celebrar y honrar a sus amigos. No se limita a compartir fotos divertidas y mensajes cariñosos en sus redes sociales, aunque eso también lo hace. Va mucho más allá. Los apoya activamente en sus proyectos personales y profesionales, asiste a sus eventos, promociona sus negocios, y siempre está dispuesta a echarles una mano cuando la necesitan, sin esperar nada a cambio. Esta actitud generosa, desinteresada y genuina demuestra la verdadera magnitud de su amistad. Revela que no solo se preocupa por su propio éxito y bienestar, sino que también se preocupa por el bienestar y el éxito de las personas que ama. Y eso es algo que la hace aún más admirable y respetable. Además, Ande es una persona muy discreta con su vida personal. A pesar de estar constantemente expuesta a la atención pública, siempre ha tratado de mantener su vida privada lo más alejada posible de los focos. Sin embargo, de vez en cuando nos da pequeñas pinceladas de esos momentos especiales y cotidianos que comparte con sus amigos, permitiéndonos vislumbrar la calidez y la alegría de sus relaciones. La vemos viajando con ellos a destinos exóticos, celebrando cumpleaños con fiestas llenas de risas y alegría, asistiendo a conciertos de sus artistas favoritos, o simplemente disfrutando de una cena tranquila en casa, conversando, riendo y compartiendo momentos inolvidables. Estos momentos, aunque parezcan sencillos y ordinarios, son los que realmente fortalecen los lazos de amistad y crean recuerdos imborrables que duran toda la vida. Un aspecto que me parece particularmente relevante es cómo Ande maneja la presión mediática que a menudo afecta a sus amigos. Ser amigo de una celebridad no es fácil. De repente te encuentras expuesto a la atención pública, a los rumores maliciosos, a las críticas despiadadas y a la invasión de tu privacidad. Los amigos de Ande también se han visto afectados por esta situación. Sin embargo, Ande siempre ha sido muy protectora con ellos, defendiéndolos de los ataques injustos, corrigiendo las informaciones falsas y asegurándose de que se sientan cómodos, seguros y respetados a su lado. Esta lealtad inquebrantable y este fuerte sentido de protección son características admirables de su personalidad, que demuestran que valora a sus amigos por encima de cualquier otra cosa. También es interesante observar cómo las amistades de Ande influyen en su trabajo y viceversa. Muchos de sus amigos son artistas talentosos, creativos apasionados, diseñadores innovadores y profesionales destacados de la industria del entretenimiento. Ande colabora con ellos en proyectos creativos, los apoya en sus carreras, les brinda oportunidades para mostrar su talento y se inspira en su creatividad, su pasión y su visión única del mundo. Esta sinergia entre amistad y trabajo enriquece su vida de una manera que va más allá de lo profesional. Le permite crecer tanto personal como profesionalmente, aprender de sus amigos, expandir sus horizontes y crear conexiones significativas que duran toda la vida. En muchas entrevistas, Ande ha hablado abiertamente sobre la importancia de rodearse de personas positivas, que te inspiren a ser la mejor versión de ti mismo, que te impulsen a alcanzar tus sueños y que te apoyen en los momentos difíciles. Y creo que esto se refleja claramente en sus amistades. Sus amigos son personas que la inspiran a ser una mejor persona, que la motivan a superar sus límites, que la desafían a salir de su zona de confort, y que la ayudan a superar sus miedos e inseguridades. Son su red de apoyo incondicional, el equipo que la anima a seguir adelante incluso cuando las cosas se ponen difíciles y el camino se vuelve cuesta arriba. Es evidente que Ande valora la calidad por encima de la cantidad cuando se trata de amistad. No tiene un círculo enorme de amigos, pero los que tiene son verdaderos tesoros. Son personas con las que comparte una conexión profunda, una confianza absoluta, una comprensión mutua y un amor incondicional. Y creo que esto es un ejemplo valioso para todos nosotros. No se trata de tener muchos amigos, sino de tener amigos de verdad, amigos que te quieran por quien eres, con tus virtudes y tus defectos, y que te apoyen en todo lo que haces sin importar lo que pase. La amistad, como todo en la vida, requiere esfuerzo, dedicación, compromiso y constancia. No es algo que se da por sentado ni que se mantiene por inercia. Requiere tiempo para cultivar la relación, para comunicarse abierta y honestamente, para escuchar con empatía, para apoyar incondicionalmente, para perdonar los errores, para celebrar los éxitos y para superar juntos los desafíos. Ande parece ser plenamente consciente de esto y se esfuerza por mantener sus amistades fuertes, saludables y vibrantes. Se toma el tiempo para llamar a sus amigos, para visitarlos, para celebrar sus logros, para ofrecerles su apoyo en los momentos difíciles, para recordarles lo importantes que son en su vida y para expresarles su gratitud por su amistad incondicional.
Es admirable ver cómo Andy equilibra su apretada agenda, llena de compromisos profesionales, viajes constantes y eventos públicos, con su vida personal, dedicando tiempo de calidad a sus amigos y familiares. A pesar de estar constantemente viajando por el mundo, trabajando en nuevos proyectos y asistiendo a eventos de alto nivel, siempre encuentra un espacio para conectar con las personas que más le importan, para compartir momentos especiales y para fortalecer los lazos que la unen a ellas. Esto demuestra que la amistad es una prioridad fundamental en su vida y que está dispuesta a hacer sacrificios y ajustes en su agenda para mantenerla viva y próspera. Porque sabe que al final del día, la amistad es lo que realmente importa. Y es que al final del día, la fama, el éxito o el dinero son cosas que pueden ir y venir, que pueden ser efímeras y volátiles. Pero los amigos verdaderos son un tesoro que dura para siempre, un regalo invaluable que te acompaña en todas las etapas de tu vida. Son las personas que te acompañan en los buenos y en los malos momentos, que te levantan cuando te caes, que te celebran cuando triunfas, que te quieren incondicionalmente y que te recuerdan constantemente lo valioso que eres. Son tu familia elegida, tu refugio seguro, tu apoyo incondicional, tu recordatorio constante de que nunca estás solo. Andy Ercel nos da una gran lección sobre la importancia de la amistad. Nos enseña que las relaciones genuinas son un tesoro invaluable, que la lealtad y la confianza son pilares fundamentales, y que la amistad requiere esfuerzo, dedicación y compromiso. Nos muestra que a pesar de la fama y el éxito, es posible mantener la humildad y la cercanía con las personas que más nos importan. Así que, inspirados por el ejemplo de Andy, tomémonos un momento para reflexionar sobre nuestras propias amistades. ¿Estamos valorando a nuestros amigos? ¿Estamos dedicando tiempo a cultivar nuestras relaciones? ¿Estamos siendo buenos amigos? Si la respuesta es no, nunca es tarde para cambiar. Podemos empezar hoy mismo a fortalecer nuestros lazos de amistad y a construir relaciones duraderas y significativas. Recordemos que la amistad es un regalo, un tesoro, una fuente de alegría y fortaleza. No la demos por sentada. Cuidemos a nuestros amigos, celebremos sus logros, apoyémoslos en los momentos difíciles, y recordemos siempre que la amistad verdadera es un vínculo que pase lo que pase, permanece fuerte e inquebrantable. Y ahora, para concluir este vídeo, me gustaría resumir brevemente los puntos principales que hemos discutido hoy. Hemos explorado la importancia de la amistad en la vida de Andy Ercel, cómo la nutre y la protege, y cómo influye en su carrera y en su persona. Hemos analizado algunos de los momentos clave que demuestran la fuerza de estas relaciones y cómo ella las valora por encima de muchas otras cosas. Hemos visto cómo Andy utiliza su plataforma para celebrar y honrar a sus amigos, cómo equilibra su apretada agenda con su vida personal, y cómo nos da una gran lección sobre la importancia de rodearnos de personas positivas y que nos impulsen a ser la mejor versión de nosotros mismos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya inspirado a valorar aún más sus propias amistades. Quiero agradecerles de corazón por tomarse el tiempo de verlo y por ser parte de esta comunidad. Significa mucho para mí contar con su apoyo. Me encantaría saber qué piensan sobre este tema. ¿Qué significa la amistad para ustedes? ¿Cuáles son sus experiencias más significativas con sus amigos? Déjenme sus comentarios abajo y compartan sus historias. Me encanta leerlos. Y finalmente no olviden darle un me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos para que también puedan reflexionar sobre la importancia de la amistad, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Gracias de nuevo por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso.